custodias y lo han sido desde tiempos remotas, desde el asesino serial inicial y precursor Jack el Destripador hasta muchísimo más en el siglo XX y en el siglo XXI. Cuando el Oxiso habla, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que evidentemente el estudio de la criminología toma en cuenta el escenario donde se lleva a cabo el crimen. Encontrado un cadáver, no es solamente el cadáver el que está hablando en ese concepto de autopsia forense, en sentido amplio, todo el pasado que ha tenido esa víctima, sobre todo el pasado reciente. No es lo mismo encontrar una víctima en un callejón de Whitechapel a las 3 de la mañana que encontrarla en un salón de bellezas en Manhattan, obviamente. Digo, acá tenemos que ver qué clase, qué vida llevaba, qué actividades, y bueno, y después hay un montón de elementos que tienen que ver con la vida cotidiana de la víctima y de su eventual contacto con el victimario, porque no siempre hay un contacto víctima-victimario. Es lo más frecuente que lo haya, pero si volvemos al caso de los asesinos seriales, justamente una de las características fundamentales del asesinato serial es la falta de contacto entre víctima y victimario. Y precisamente una de las cosas que hacen más difícil la aprehensión y el corte abrupto de esa serialidad de crímenes es que la autopsia psicológica muchas veces encuentra obstáculos. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay ningún contacto previo, o el contacto es un contacto totalmente ocasional. Puede ser el de un cliente hacia la prostituta, puede ser el de un asesino que en un club bailable tuvo un encuentro, una breve charla con su futura asesinada. Bueno, al no haber una historia en común entre la víctima y el victimario, al no haber, por supuesto, relaciones sentimentales, de noviazgo, de matrimonio, ni ningún tipo de familiaridad, bueno, es muy difícil a los investigadores policiales rastrear y dar con el victimario en este caso. Interpretación, identificación y reconstrucción de indicadores cotidianos del fallecido. Bueno, tiene que ver con esto, evidentemente. El fallecido no necesariamente tiene que haber sido víctima de un asesinato, es bueno aclararlo. Y después, cuando hablamos del otro punto, vinculaciones con las formas de trato y manipulación de indicios detectables a partir de la presentación y posición de la víctima en la escena. Bueno, esto nos lleva a un punto que es sumamente interesante y nos lleva al concepto de la escena del crimen amañada o simulada. Vamos a entrar brevemente en eso. La escena del crimen no siempre es lo que en principio parece, lo que siempre parece obvio. Y no necesariamente, y acá hay algo que quiero destacar sobremanera, estamos ante un asesinato, estamos ante un hecho de violencia, estamos ante un hecho donde la maldad, la perversidad esté detrás de esa escena del crimen. Por ejemplo, pongamos un caso que lo comenta el gran autor Vicente Garrida en su libro Perfiles Criminales. En España, hace unos pocos años, se encuentra el cuerpo de un hombre colgado en su bañera, ¿verdad? Colgado con una nota de suicidio. Bueno, todos diremos, obviamente acá estamos ante un suicidio, estaremos ante lo que la autopsia psicológica, que tiene 4 significados. La psicóloga mencionó la palabra Nash. ¿Qué quiere decir Nash? No, los tipos de muerte. Muerte natural, de ahí la N, muerte accidental, de ahí la A, muerte por suicidio, de ahí la S, y la H de homicidio. Bueno, la primera impresión, que estamos ante un suicidio, evidentemente. Bueno, después se demuestra de que no se trataba de un suicidio, de que este hombre había contratado una póliza de seguro a favor de su esposa y que este hombre sufrió una enfermedad terminal. Pero ¿qué sucede? Que la póliza de seguros no le hubiera satisfecho
en caso de muerte natural, o tampoco si él se suicidaba, si se mataba, se autoeliminaba, no le hubiera otorgado la póliza de seguro a su esposa. Entonces él, la propia víctima entre comillas en este caso, fragúa toda esa escena del crimen. Es la propia víctima la que hace la simulación y el apañamiento de la escena del crimen para que parezca un suicidio, perdón, no un suicidio, para que parezca un homicidio en este caso. Porque si no, obviamente, si hubiera sido un suicidio, no le hubieran otorgado a su esposa la póliza de seguro. Bueno, este ejemplo pone de relieve la multiplicidad de casos que puede haber y los múltiples y extraordinarios que pueden ser los motivos que llevan a determinada escena del crimen y que muestran que la escena es simulada. O sea, la propia supuesta víctima puede simularla por un interés económico, que en este caso que acabamos de hablar es un interés noble. O sea, no estamos ante una perversidad ni nada por el estilo. La motivación de este hombre era dejar protegido a su esposo y a su hijo con una póliza de seguro de un dinero importante, porque él lamentablemente sufrió una enfermedad terminal y bueno, no iba a poder seguir solventando a su familia. Pero generalmente las escenas apañadas o simuladas tienen una finalidad mucho más espuria, mucho más perversa. Si ponemos otro ejemplo también traído del libro de este extraordinario criminólogo español, se encontró el cuerpo sin vida de una joven de clase alta que a su vez tenía una empresa de peluquería junto con una socia. Cuando encuentran en su apartamento el cuerpo sin vida, también hay rastros de semen en su vagina, la encuentran con el cuello atado, un cordel al cuello, y con algunos síntomas que daban la sensación de que había participado en una orgía de tipo sexual, donde el victimario o los victimarios se habían excedido. Esa fue toda la parafernalia que demostraba la escena del crimen. Muy bien, para simplificar, y aunque parezca increíble, se descubre después de que se descubre por medio también de unas cámaras de seguridad donde una mujer va a retirar en el banco el dinero con una peluca, o sea, haciéndose pasar por la Oxisa unos días antes, va a retirar un dinero que había en una cuenta bancaria y lo retira también porque le había, y acá la lingüística forense tiene su que ver, le había falsificado la firma. Bueno, para hacerlo simple, se trataba increíblemente de la propia socia, ¿no? La cual había asesinado a su socia. ¿Por qué? Porque hacía años que la venía robando en ese emprendimiento en común y estaba a punto de la Oxisa de descubrir que era víctima de un fraude, de un robo por medio de su socia en esa empresa. Y bueno, y esta mujer española increíblemente fragúa, o sea, asesina a su amiga y se preguntarán, bueno, ¿cómo llega el semen a la vagina de su amiga? Bueno, es increíble, pero estos casos existen. Había contratado el servicio masculino, de prostitutos masculinos, y como ella pagaba, bueno, no tenía por qué tener relaciones sexuales, le solicita de que se masturben y bueno, y el semen lo guarda en un frasco que después ella utiliza ese semen para tratar de fraguar la escena del crimen. Estamos hablando de algo que parece increíble, ¿verdad? Planta todas las evidencias. Sí, ni en CSI Miami, este parece un caso de CSI Miami, pero son casos, en este caso la justicia española, que están demostrados. Quizás CSI Miami y otras interesantísimas seriales inspiren algunas mentalidades criminales que hay ahí ocultas, ¿no? Claro, a veces hacemos referencia a casos españoles, a casos estadounidenses o de Europa, porque por suerte en nuestro país no tenemos casos ni de asesinos seriales ni de crímenes que, aunque no sean seriales, tengan la perversidad y la maldad de esto, ¿verdad? O sea, en nuestro país el tipo de crimen que prevalece, y es lamentable también, tiene que ver con el hurto, tiene que ver con carencias sociales.
pero no hemos llegado a este grado de refinamiento en el delito. Sigamos un poquito adelante con el temario que me fue asignado. Manipulación, bueno, acá pusimos un par de ejemplos de manipulación de los indicios que se detectan a partir de cómo está posicionado o presentado el cadáver. Después hay un ítem relacionado con el proceso penal y sus contemplaciones en nuestro país. ¿Cómo se le otorga a interpretación la ley penal uruguaya, digamos, a estos aspectos cuantitativos que refleja la escena? Bueno, acá mi buena amiga me metió en un brete, porque el derecho penal uruguayo, digamos, estaba, lamentablemente decirlo, en este aspecto bastante fuera, no está modernizado en absoluto. De modo pues que, voy a hacer una aclaración porque sé que la audiencia que tengo no son estudiantes de Derecho y hay cosas que pueden ser obvias pero no tienen por qué saberlas. Nosotros tenemos en Derecho el Código Penal, que es el que tiene las normas sustantivas, donde se tipifican los distintos delitos. Y después está el Código de Procedimiento Penal, que es el que regula toda la actividad que tiene que ver con los procedimientos que surgen a raíz de un hecho delictivo. Son dos cosas distintas. Pero tendría que estar en el Código Penal, o sea que es donde está el derecho de fondo, por lo menos algunas previsiones. Pero ¿qué sucede? Nuestro Código Penal es del año 1934. Fue elaborado por un gran jurista llamado Eduardo Goyena, el cual lo toma del Código Rocco, que es del año 1931, que dicho sea de paso, es un código fascista, ¿verdad? Mussolini era el gobernante de ese entonces de Italia, y bueno, que tiene, digamos, fue adelantado para su tiempo, pero tiene un montón de conceptos jurídicos que ahora hasta serían retrógrados, ¿no? Al punto tal que solamente se le han ido añadiendo por, digamos, inclusiones posteriores, algunos delitos como el de copamiento, cuando la realidad rompe los ojos y no hay más remedio que incluirlos en la legislación de fondo. Pero si estoy diciendo que, por ejemplo, el delito de copamiento, que es un delito que algunos acá quizás lo hayamos padecido, o sabemos de gente que lo padeció y que no hay más que abrir los diarios y permanentemente se está verificando en nuestro país, recién tiene 6 años de inclusión en el código, ¿verdad? Por una ley posterior. O sea, ¿qué podemos esperar de que nuestro código haya incorporado los más modernos elementos de lingüística forense, de perfilación criminal, de estudio de las escenas del crimen? O sea, no está legislado ni en el Código Penal, que es el que regula el derecho penal de fondo, ni tampoco en la legislación procedimental, procesal, ¿verdad? Tampoco lo está. Pero eso no quiere decir, sin embargo, porque una vez que se me asignó esto, digamos, me puse igualmente a buscar en el viejo código, y claro, el código no contempla estas situaciones tan modernas y tan lamentables como estos ejemplos que puse, de amañamiento, de escenas de crímenes para, digamos, cobrar espuriamente digamos, unas pólizas de seguros. Obviamente estas cosas no, pero sí, por más tradicional y antiguo que sea, había algunos delitos clásicos que, si uno los mira bien, tienen que ver, digamos, el código contempló, el legislador contempló la escena del crimen. Un ejemplo, uno de los atenuantes para nuestro código penal es en el caso del asesinato cometido por el impulso, digamos, de los celos, que entendían justificado, o sea, no era una eximente, pero sí un atenuante, cuando el hombre o la mujer en su caso encontraba a su cónyuge en su habitación, en el lecho conyugal, teniendo relaciones sexuales con un tercero. Bueno, eso el código lo contemplaba como un atenuante, ¿verdad? Entonces... ¿Dolo? ¿Es dolo? No, dolo por supuesto es todo homicidio, ¿verdad? Porque hay conciencia y voluntad de... No, pero cuando está presente este elemento que usted nombra. El dolo existe, lo que pasa es que concretamente el Código Penal, el antiguo Código Penal, entendió de que había no una eximente, no una exoneración del delito, pero sí un atenuante en cuanto a la cuantía de los años que se le iban a imputar. Sí,
ese marido o esa esposa, generalmente era el marido, porque bien tenemos que ponernos en un contexto de lo que era, digamos, en la época de dictarse el código, la sociedad generalmente era el esposo que encontraba en su lecho conyugal a la esposa, ¿no? Aunque teóricamente podía ser al revés el caso. Bueno, acá, quizás sin saberlo, evidentemente sin saberlo, sin tener noticias de los avances criminológicos, el legislador tomó en cuenta elementos de la escena del crimen. Bueno, el crimen se perpetraría en este caso, el asesinato, el homicidio, en el lecho conyugal, en la casa del marido, digamos, del victimario. Bueno, si esa misma situación del impulso, del odio que generan los celos y la vergüenza y todo lo demás que el Código Civil lo tiene presente, si hubiera verificado el encontrarse el esposo, pongamos por caso, con su cónyuge y con el amante en una casa de citas, en un hotel, porque alguien lo denuncia, mira, ya anda. O sea, ya el atenuante no es válido. O sea, el código entendió que era válido cuando el hombre entraba sorpresivamente de trabajar, volvía, abría la puerta y encontraba a su cónyuge teniendo relaciones sexuales con un extraño en su casa. O sea, y bueno, sin quererlo, acá tenemos un ejemplo donde se toma en cuenta la posición en que se encuentran las víctimas, el lugar, para nuestro derecho penal, tomando en cuenta en este caso para establecer un atenuante a ese posterior delito de homicidio, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a buscar todo código penal de la sociedad que sea, los ha tomado en cuenta, pero ha tomado en cuenta estos elementos de la escena del crimen, no de una manera, digamos, metodológica o consciente, casi inconscientemente los ha tomado en cuenta. De todos modos, el tema que tiene que ver con la víctima y lo que la víctima nos dice, ¿no?, es extraordinario y tiene punto de contacto con la criminología en general y con los perfilamientos criminales. Porque después de todo, la lingüística forense no es sino una herramienta que está inserta dentro de un concepto mucho mayor, que es la criminología, y de un concepto que está dentro de la criminología, que es la técnica del perfilamiento criminal, el profiling criminal, que ha tenido precursores en Estados Unidos, a Robert Ressler, a Robert Axelrod, o sea, especialistas que han trabajado para el FBI en la década del 70. Así nace la primera corriente, la primera escuela de perfilamiento criminal, de profiling, que toma en cuenta las características de las víctimas, obviamente que las toma en cuenta, y toma en cuenta la escena del crimen, y a su vez trabaja mucho sobre otros dos aspectos, que es el coto de caza que utiliza el criminal, el modus operandi, y el tercer aspecto que ha sido trabajado a partir de la década del 70 por el FBI y después fue tomado por distintos perfiladores de otras áreas del mundo, es la firma del asesino serial. Claro, acá estamos otra vez en el caso específico del asesino en serie, pero también otro tipo de delincuentes, por ejemplo, un pirómano, un incendiario, tiene su firma, o sea, no, digamos, por ejemplo, no incendia determinado delincuente bosques, se dedica a incendiar aserraderos para vengarse, por ejemplo, de competidores de su negocio, por ejemplo. O sea, a lo que quiero hacer ver con este ejemplo es que no solo es el caso del homicidio, donde el asesino en serie tiene una firma, algo que lo caracteriza. Puede ser todo tipo de delincuente, puede ser un incendiario, puede ser un secuestrador. ¿Y qué es la firma? La firma, la criminología entiende que es aquel elemento que aparece en la escena del crimen que está casi de más, que no es necesario para cometer el crimen, pero que aparece una y otra vez. Ejemplo, si vamos a casos de asesinos que dejan enroscados en torno a los cuellos de sus víctimas bufandas o corbatas u otros elementos. Bueno, la víctima murió de un balazo, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene
ponerla en el cuello, sino se lo utilizó para sofocarla y matarla, una corbata o otro elemento. Bueno, sencillamente porque acá está todo el aspecto interno, o sea, lo que impulsó